hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente, bienvenidos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta tarde, en un mensaje que lo he titulado La lepra de la codicia. Vamos a hablar acerca de este pecado, la transgresión al 10º mandamiento, y lo vamos a hacer analizando una historia. En cierta ocasión, un hombre hizo una pregunta, y la pregunta fue: ¿quieres ser rico? Y la respuesta a esa pregunta fue: no te afanes en aumentar tus bienes, sino más bien en disminuir tu codicia. Fue la respuesta que se le dio a ese hombre. Y yo quiero que analicemos una historia que está en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5. Pero antes vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar de este hombre llamado Naamán. Este hombre de nombre Naamán, sin duda lo conocemos. En la escuela bíblica, en la clase de niños, pues nos enseñaban Naamán el leproso, aquel capitán que fue lleno de lepra. Y quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 5. Tenemos la historia de este hombre que era capitán de un ejército. Pero este hombre tenía un pequeño problema. ¿Cuál era el problema de este hombre? Este hombre, dice la palabra de Dios, que era ¿qué? Que era leproso. Vamos ahí a Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer cómo empieza diciendo la palabra de Dios. Dice el 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor, de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, dice aquí, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este hombre tenía lepra. Pero afortunadamente, hermanos, había ahí una niña cautiva. Había ahí una señorita habían venido bandas armadas y se habían llevado a esta joven a Siria. Y esta joven la habían convertido en la sirvienta, en la criada de este hombre poderoso en extremo, pero leproso. Y estando esta joven allí, pues recomendó que fuera ¿a dónde? Que fuera a su tierra, que este sirio fuera a su tierra con el profeta. El versículo 3 dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Entonces esta joven aconsejó a Naamán que fuera ¿qué? Que fuera a ver al profeta para que fuese ¿qué? Sanado de la lepra. El capitán consultó al rey para ver si tenía permiso de acudir ¿a qué? De acudir a una tierra que no era la de él. Eran sus enemigos. Pero dice el versículo 5 lo siguiente. Bueno, vamos a leer del 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho Jehová, una muchacha que es de la tierra de Israel. Le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Ahora miren, hermanos, dice que salió llevando 10 ¿qué? 10 talentos de plata. ¿Saben ustedes cuánto pesa un talento? Un talento pesa 34 kilos. O sea que Naamán llevaba 340 kilos de plata. ¿Era poquita plata? No, hermanos, no era poquita plata, era bastante plata. Y ahora llevaba, ¿cuántas piezas de oro? 6,000 piezas de oro. Si cada pieza de oro pesaba, o la convertimos aproximadamente a 600 ciclos, quiere decir, hermanos, que llevaba unos, por lo menos, más de 60 kilos de oro. Hermanos, ¿cuánto vale un kilo de oro?
Es más, ¿cuánto vale un kilo o un gramo de oro? Hermanos, imagínense todo eso que llevaba, más de 300 kilos de plata y más de 60 kilos de oro. Y aparte 10 mudas de vestidos. Oye, si a ti te llevaran a regalar todo esto, ¿lo recibirías? Pues sin duda alguna que sí. El simple hecho de saber cuánto era, pues bueno, pues dan ganas de tenerlo, ¿no? Ahora, el versículo 15. Bueno, la historia es que el sirio Naamán, pues llega con el profeta y se presenta la situación. El versículo, vamos a leer el versículo 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Bueno, ¿recuerdan qué pasó? Llegó con el profeta y el profeta ve que ni siquiera salió el profeta. Recuerdan que el profeta mandó a su criado y dile que se vaya y que se suma ¿cuántas veces? 7 veces en el río. ¿Y qué pasó con Naamán? ¿Qué dijo? Oye, bueno, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores, como yo voy a venir a meterme a este río sucio. El sirio Naamán, lo único que quería era que el profeta, ¿qué hiciera? Que el profeta le pusiera la mano y dijera, bueno, ya está sano y listo. Pero bueno, Dios le reveló al profeta y le dijo, bueno, mándalo a que se vaya a aquel río. Ahora, bueno, algo que debemos saber es que no es que era el que Dios le iba a hacer el milagro así porque sí, era un acto de ¿qué? Era un acto de fe. Era un acto de fe lo que tenía que hacer este hombre, Naamán. Bueno, la Biblia dice que ¿qué pasó? Sus sirvientes lo convencieron de ¿qué? De que fuera ¿qué? Y que hiciera eso. Le dijeron, mira, si te pidiera una cosa más difícil, no lo harías. Así que bueno, ve. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo este hombre? Fue que se sumergió una vez y no se curó. Otra vez y no se curó tampoco. La sexta vez y no había ¿qué? Ningún cambio en él. Pero ahora sí, fue la séptima vez. ¿Y qué sucedió a la séptima vez? Hermanos, vamos a leer lo que dice ahí la Biblia. Dice el versículo 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué sucedió con él? A la séptima vez, ¿qué? ¿Quedó qué? Quedó limpio. Este hombre tuvo una reacción, mis queridos amigos y hermanos. ¿Y cuál fue la reacción de él? El versículo 15 dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Y qué le dijo? Te ruego que recibas algún presente. ¿Y qué llevaba de presente? ¿Recuerdan? Llevaba oro, llevaba plata y ¿qué más? Vestidos costosos. Vuelvo a hacer la pregunta. Si a ti llegaran contigo y te dijeran, mira, aquí tenemos unos kilos de oro, te los regalamos, ¿qué dirías? ¿Los aceptaríamos o no? Oye, pues, ¿cómo no? Sin duda alguna diríamos, bueno, pues venga para acá todo ese oro, ¿no? Bueno, a nadie le caería mal unos cuantos oros. Ahora, ¿para qué se usaban los presentes? ¿Cuál era el uso de los presentes en la antigüedad? El libro de Génesis, capítulo 32, versículo 20, vean lo que dice la palabra de Dios sobre el uso de los presentes. Dice así, y diréis también, estoy leyendo Génesis, capítulo 32, versículo 20. He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. ¿Para qué utilizó Jacob los presentes? Jacob estaba en guerra o peleando con su hermano, y ahora venía de regreso y Jacob tenía temor de que su hermano tomara alguna represalia, alguna venganza por el robo que le había hecho antes.
Entonces, ¿qué fue lo que usó? ¿Envió qué? Entonces, en la antigüedad los presentes eran usados, para apaciguar la ira ¿de qué? De aquella otra persona. También, bueno, eran usados en agradecimiento a qué? En agradecimiento a un bien que se hacía, como Naamán ahora llevaba esto. Pero hermanos, ¿cuál fue el consejo de Dios para sus siervos? Vean lo que dice Éxodo 23, versículo 8. Vean lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 23, versículo 8. Dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. ¿Qué dice aquí? No que no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Hermanos, ¿qué hacen los presentes? Miren, hermanos, normalmente cuando alguien comete una infracción de tránsito y pues llega el tránsito y lo para, lo vio que se pasó el semáforo en rojo, ¿qué hace normalmente la gente? ¿Ah? Le da, aquí decimos en México, ¿una qué? Le da una mordida, ¿no? Le da un billete ahí, ¿para qué? Para que no pague la multa. ¿Qué dice? Que los presentes ciegan los ojos del que ven, hermanos. A veces, hermanos, la gente quiere sacar algo de nosotros o nosotros queremos sacar algo de alguien y ¿qué hacemos? ¿Le llevamos un qué? Un presente. Ahora, es cierto que a veces en agradecimiento o a veces porque nos nace, ¿qué hacemos? Bueno, pues llevamos algo. Yo recuerdo que cuando mi bebé nació, los hermanos nos visitaban y llevaban algo para el bebé. Ahora, eso no quería que querían comprarnos o que querían hacer, sino, bueno, son favores porque de acuerdo a la necesidad que hay. Pero ahora, este texto se me hizo muy interesante porque dice, los presentes, dice que ciegan los ojos de los que ven y pervierten las palabras de los justos. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué fue lo que hizo Eliseo con ese presente? Regresemos a Segunda de Reyes. Vamos a ver qué sucedió con el profeta con ese presente. Segunda de Reyes, capítulo 5, donde estamos estudiando esta historia. Dice la palabra de Dios lo siguiente. El 16. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Aceptó el profeta el presente? Dijo no. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no, ¿qué? Que no lo aceptaré. Continúo leyendo. Y él le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él, ¿qué? Él no quiso. Así que Naamán le rogaba que aceptara algo. Oye, traigo 300 kilos de plata y más de 60 kilos de oro, pues quédate con algo. Pero el profeta que dijo, ¿qué? Vive Jehová, ¿que qué? Que no lo aceptaré. El 19. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue pues por el camino como media legua de tierra. Pero había allí alguien. Y vean lo que dice el versículo 20, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces Giezi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré alguna cosa. Hermanos, ahora entra en escena, por así decirlo, Giezi. Hermano, Giezi tuvo muchas oportunidades, porque Giezi, mis queridos hermanos, anduvo con el profeta. Ahora miren, si pudiéramos pensar en algo, Eliseo fue el criado de Elías y se convirtió luego ¿en qué? En profeta.
Si Giezi era el criado de Eliseo, ¿qué era lo lógico que tendría que suceder? Que se convirtiese en profeta. El problema es que Giezi no estaba convertido. Ahora, cuando Giezi vio que el profeta no aceptó los regalos, ¿qué dice? Dijo dentro de sí, ¿qué pensó? He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. ¿Qué dice el 10º mandamiento? ¿No qué? No codiciarás. Hermanos, la codicia no es un acto, sino es un ¿qué? Es un deseo. Dice, no codiciarás. Entonces, ¿Giezi qué entró en su mente? Hermanos, codició aquello que el hombre Naamán llevaba. Pero miren, hermanos, algo que debemos notar en Giezi, que él dijo, vive Jehová que correré yo tras él. Otra versión, la Biblia en lenguaje sencillo, dice, voy a correr detrás de él para conseguir algo, lo juro por Dios. Giezi tenía un gran problema, hermanos. ¿Saben por qué? En este caso, dice un comentario, las palabras son un juramento profano expresado por un hombre que trata de convencerse de que hace algo para el servicio de Dios. Ahora, hermanos, él sabía que estaba procediendo mal, pero metió a Dios ¿en qué? Metió a Dios en su pecado. Metió a Dios en su pecado. ¿Y cuántos, hermanos, de nosotros no metemos a Dios en las cosas que hacemos? Quizás cubrimos nuestros errores, nuestros pecados con un manto ¿de qué? Con un manto de cristianismo. Quizás las cosas que hacemos, lo hacemos aparentemente ¿para qué? Para servir a Dios. Pero a veces muchas cosas, hermanos, de los que hacemos, las queremos hacer para que la gente nos vea, para que vean, yo sí soy buen cristiano. Y mis queridos hermanos, Dios conoce todo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la causa de la codicia? ¿Por qué Giezi era codicioso? ¿Por qué nosotros somos codiciosos? Yo encontré un problema en Giezi. Giezi tenía falta de fe. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, el versículo 15, ¿recuerdan cuando rodearon a Eliseo el ejército enemigo del pueblo de Dios? Que salió Giezi en la mañana, se levantó tempranito, abrió su casa de campaña, su tienda de campaña y dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Y qué dijo Eliseo? Oró y dijo, Señor, ábrele ¿qué? Los ojos para que vea. Y cuando Giezi le fueron abiertos los ojos, ¿qué vio? Que eran más los que estaban con el profeta que los que estaban ¿qué? En contra del profeta. Hermanos, Giezi tenía falta de fe. A veces, hermanos, la falta de fe es lo que hace que nosotros seamos ¿qué? Codiciosos. Hermanos, yo creo que todos tenemos necesidades. ¿O habrá alguien que no tenga necesidades? Todos tienen necesidades, todos tenemos necesidades. Pero a veces nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios nos hace que codiciar ¿qué? Otras cosas. Ahora, como te dije, la codicia está en la mente. Ahora, hermanos, nosotros podemos ver a una persona que mata a alguien, transgredió un mandamiento y va a la cárcel. Si una persona no guarda el sábado, transgrede un mandamiento y le hablamos con él, lo ponemos en disciplina en la iglesia. ¿Y a cuántos hemos disciplinado por codiciosos? ¿Verdad que no? Porque la codicia es un pecado que no se ve. Pero hermanos, la codicia ¿qué? Engendra ¿qué? Al pecado. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Ahora, vamos a 1 de Timoteo capítulo 6, el versículo 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente, pero la ganancia acompañada de piedad, acompañada de contentamiento, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos satisfechos,
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Dice, la ganancia, gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Hermanos, cuando nacimos, ¿qué trajimos? ¿Qué dijo Job? Desnudo salí y desnudo ¿qué? Me voy. Ahora, nada traemos a este mundo y nada nos vamos a ¿qué? Nada nos vamos a llevar. Por eso dice Pablo a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo estemos ¿qué? Satisfechos. Hermanos, a veces en la búsqueda de riquezas, en la búsqueda de comodidades, en la búsqueda de placeres, caemos en el pecado ¿de qué? De la codicia. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Hermanos, no es pecado hacerse rico. El problema es cómo te haces rico. ¿Y cuántas personas, hermanos, tienen dinero, tienen riquezas, pero a causa del robo, a causa del fraude, a causa de cobros excesivos? Entonces, hermanos, eso es codicia. Veamos lo que dice Romanos capítulo 7, el versículo 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué es lo que produce la codicia? Dice la palabra de Dios, el pecado. El pecado. Y otra cosa, hermanos, que produce la codicia, el libro de Job, capítulo 5, el versículo 2. Dice así: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Qué provoca la codicia? Hermanos, la envidia. Ahora miren, hermanos, es diferente si yo veo a un hermano con un buen carro, una buena casa, decir, yo voy a trabajar para un día tener un carro como ese. ¿O a qué? O a sentir envidia de qué? De mi hermano o de mi hermana que tiene ¿qué? Algo mejor que yo. Hermanos, eso es diferente. Hermanos, desear superarse, anhelar crecer en todos los aspectos. El libro de Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que seas ¿qué? Prosperado. El problema, hermanos, es cuando nuestra motivación es equivocada. Cuando sentimos envidia del bien que tienen otros. Por eso dice, al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume ¿qué? La envidia, mis queridos hermanos. Entonces, hermanos, cuando Giesi vio esos regalos y vio que su amo no los recibió, él dijo, híjole, yo juro por Dios que yo voy a ir tras él y le voy a ¿qué? Se los voy a pedir. Pero miren, hermanos, la codicia nos lleva a cometer otros ¿qué? Otros pecados. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿comete qué? Comete adulterio. Pero vean lo que pasó con Giesi. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 21. Dice así: y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Ahora leamos el 22. Y él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte. ¿Qué otro pecado cometió? Falso testimonio, la mentira. Hermano, ahora estaba metiendo en su problema de codicia ¿a quién? Al profeta. Para lograr sus fines, el codicioso no solamente transgrede un mandamiento, sino transgrede otros. Dice, mi Señor me envía a decirte. Y dice, he aquí que vinieron a mí esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Hermanos, el codicioso, para lograr sus fines, no solamente transgrede el 10º mandamiento, sino también ¿qué? Otros mandamientos. Y lamentablemente que aquí aparentemente estaba hablando
¿En voz de quién? Aparentemente estaba hablando en voz del profeta. Que dijo, mi Señor que me envía a decirte. Hermanos, no hay ningún pecado solitario. Todos los pecados van acompañados de otros pecados. Y ese es el problema. Ahora, vean cómo actúa el codicioso. Miren, leamos el versículo 23. Vean lo que dice, Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 23. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. ¿Cuántos estaba pidiendo Giesi? El versículo 21 dice que estaba pidiendo ¿qué? Te ruego que me des 1 talento. Pero Naamán que le dijo, mira, toma 2. Y le insistió. Cuando dice que le insistió, ¿por qué le insistes a alguien? Porque no quiere. Entonces Naamán le dijo, mira, toma 2. No, mira, solamente 1. El profeta me dijo que solo 1. Ahí estaba cayendo en otra, ¿qué? Otra mentira. Dice, le insistió y al final que dijo, bueno, pues está bien. Dice, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Aquí vemos algo. 1, el codicioso cometió otro pecado que fue la mentira. Aparte de mentiroso, era hipócrita. ¿Por qué? Porque cuando Naamán le dijo, mira, toma 2. No, mira, no, nada más 1, no, solo 1. El profeta pide 1. Haciéndose pasar, ¿por qué? Por santo, por una persona recta. No, mira, yo no soy codicioso, yo nada más quiero 1. Pero ¿saben qué fue lo peor? Que ese pecado, por ese pecado, decimos aquí, embarró a otros. ¿Por qué? Porque hizo que los criados, ¿qué? Llevaran, ¿qué? Eso. ¿Cuántos le dije que pesaba 1 talento? Pesaba unos 34 kilos. Así que estos criados tuvieron que llevar, ¿qué? Ese talento. A veces, hermanos, el pecado hace que no solamente seamos nosotros los que cometemos el pecado, sino que involucramos ¿a quién? A más personas. Hermanos, debemos nosotros tener cuidado con las máscaras. A veces presentamos una cara de santos. Y Giesi eso presentó. Mira, el profeta me manda. Toma 2, no, mira, solo 1. ¿Y qué fue lo que sucedió? El versículo 24. Vean lo que dice. Así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en su casa. Y luego mandó a los hombres que se fueran. ¿A dónde llevó eso? A un lugar ¿qué? A un lugar secreto. Y la pregunta es ¿cuántos de nosotros no tenemos lugares secretos? Pensamientos secretos. Ideas secretas que no queremos que nadie se entere. Y mis queridos hermanos, el codicioso, el que codicia a una mujer, tiene un lugar secreto. El que codicia algo, hermanos, tiene esos lugares secretos ¿para qué? Aparentemente para ocultarse de la esposa, del esposo, del pastor, del hermano, para que nadie que lo vea. Pero podemos, hermanos, ocultarnos ante Dios. Hermanos, de Dios no nos podemos ocultar. Un escrito inspirado dice, cuando se aman y acarician malos pensamientos, por muy secreto que sea, dijo Jesús, se demuestra que el mal reina todavía en el corazón. El alma sigue sumida en hiel de amargura y sometida a la iniquidad. Y vean cómo para ocultar su pecado, hermanos, el pecador, el codicioso tiene que seguir mintiendo. El versículo 25 dice, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Hermanos, para ocultar su codicia, tuvo que recurrir ¿a qué? A otra mentira. Hermanos, ese es el problema de un corazón codicioso. No solamente se transgrede un mandamiento, y es más, todos los mandamientos empiezan por la codicia.
toda la transgresión a los mandamientos. Y ahora cuando el profeta le pregunta, ¿dónde fuiste? ¿Qué dijo? No, a ningún lado. Cuando nuestros hijos están haciendo travesuras, ¿quién fue? No, yo no fui. Cuando somos descubiertos en algún pecado, no, bueno, es que, ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. Nunca reconocemos nuestra responsabilidad ante Dios. Y la codicia nos lleva no solamente a transgredir el 10º, sino otros mandamientos que están ahí. Mensajes Selectos, tomo 2, página 212 dice: en tanto que la enfermedad física postra el cuerpo, la enfermedad del egoísmo y la codicia marchitan el alma. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de este acto? Segunda de Reyes 5, 26 y 27 dice lo siguiente. Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Mis queridos hermanos, por eso mi mensaje se llama la lepra de la codicia. Y lo que vimos en el testimonio dice que la enfermedad física postra el cuerpo, pero el egoísmo y la codicia marchitan ¿qué? El alma. La pregunta es, ¿cómo está nuestra alma? La codicia es un pecado que no se ve, porque yo puedo codiciar, pero ¿cómo está mi alma? Dice que está marchita. Mis queridos hermanos, recordemos el mandamiento. Éxodo 20, 17, no codiciarás. El 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados. Ahora, si alguien roba, primero, ¿qué hizo? Primero codició. Por eso dice, el 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados. Al prohibir el deseo egoísta del cual nace el acto pecaminoso, el que obedeciendo a la ley de Dios se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Y quiero concluir con algunos versículos. El libro de Habacuc 2:9 dice la palabra de Dios lo siguiente: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Proverbios capítulo 21, el versículo 26 dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Cuál es la diferencia entre el justo y el codicioso? El codicioso quiere todo ¿qué? Para acá, pero el justo ¿qué hace? El justo da. Lucas 12:15 dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a librarnos, hermanos, de la lepra, de la codicia. Porque, hermanos, lo vimos ahí, ¿no? La enfermedad física postra el cuerpo, pero la enfermedad de la codicia y el egoísmo marchitan el alma. Hermanos, a Giesi se le veía la lepra. A ti y a mí quizás no se nos vea nuestra alma marchita, pero tarde o temprano eso nos llevará, mis queridos hermanos, a la perdición. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén.